buenas noches. Noticias Caracol se metió a las entrañas de la investigación del caso Santrich. Tras consultar durante semanas fuentes de la justicia de Estados Unidos, organismos de inteligencia e investigadores colombianos, armamos la radiografía de un escándalo que muy seguramente, Juan David, no terminará con la eventual extradición del jefe de la antigua guerrilla. Juan Roberto, conocimos detalles de la colaboración que le está dando a la justicia estadounidense Marlon Marín, sobrino de Luciano Marín o Iván Márquez, quien ya está en una cárcel federal cantando todo lo que sabe y aportando evidencias contra su tío. Márquez, jefe negociador de las FARC y futuro senador de ese grupo político, está en la mira de una corte norteamericana y después de Santrich podría ser el segundo hombre en terminar en un avión de la DEA rumbo a Estados Unidos. Esta es la radiografía de ese proceso. Este hombre, Marlon Marín, es para las autoridades norteamericanas el depositario de los secretos de las supuestas conexiones ilegales de Iván Márquez. De hecho, antes de viajar a Estados Unidos, dio pistas de lo que sabe en varios frentes muy delicados, como las conexiones de algunos enlaces de las FARC con el negocio del narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz, sus movidas para esquilmar los jugosos contratos de la paz y sus contactos y los de su tío con emisarios de Venezuela. El pacto de Marín con la justicia de Estados Unidos contempla cierta inmunidad a cambio de delatar la red de colaboradores que habría tejido cuando era el hombre de confianza del jefe del equipo negociador de la guerrilla en Cuba. Tan era de su círculo cercano que Marín contó que era el encargado de probar la comida de Márquez, pues este temía ser envenenado. Como anécdota, Marín confesó que estuvo a punto de ser contratado como empleado de la Fiscalía en Caquetá, pero que todo se frustró cuando la entidad constató su parentesco con Iván Márquez. Sin opciones laborales, Marín acudió a su tío, entonces radicado en Cuba por cuenta de los diálogos de paz. Es ahí donde Estados Unidos y Colombia revisan con lupa la conexión La Habana-Bogotá-Caracas. ¿Por qué? Tal parece que Marín y otros delegados suyos tenían ese itinerario de manera frecuente sin aún establecerse para qué. El lío, claro está, es si dicho itinerario está relacionado con las conexiones de Marlon Marín y Santrich con el cartel de Sinaloa, como se ve en los videos aportados por la DEA. El caso Santrich en Estados Unidos está listo y sólido con o sin Marlon Marín. El caso Márquez, en cambio, sí lo necesita como testigo y ya lo es. Noticias Caracol estableció además que Marín se ha reunido en múltiples oportunidades con fiscales y agentes federales en la cárcel donde está recluido para cruzar evidencias más allá de su testimonio con un objetivo claro: documentar las sombras que hoy recaen sobre Iván Márquez. Mientras Iván Márquez se refugia en una zona veredal de Caquetá, insiste en la tesis del montaje y asegura que sabe que la justicia norteamericana viene por él. Las pruebas recopiladas hasta hoy lo ponen bajo sospecha y en primera fila. Juan Roberto, además la conexión con grupos de narcotráfico con enlaces en Venezuela cada vez se acredita más como hipótesis delictiva. Si hay un ventilador que le interesa a la justicia y al gobierno de Estados Unidos, es el que eventualmente pueda aprender Marlon Marín en relación con Venezuela. Noticias Caracol pudo establecer que en sus primeras versiones informales ante agentes federales, Marín dijo tener pistas sobre las rutas de la droga desde y hacia Venezuela. También tendría información sensible sobre funcionarios del régimen de Caracas que estarían salpicados en operaciones ilegales y con enlaces en el llamado Cartel de los Soles, un capítulo suficientemente documentado por Estados Unidos al punto que ya hay sanciones económicas, capturas y rastreos internacionales. Al mismo tiempo, agentes estadounidenses cruzan las fechas de los viajes de Marín a Venezuela y la salida de cargamentos de cocaína desde ese país. ¿Tiene Marín la clave para que Estados Unidos pueda armar un nuevo expediente contra personas cercanas al gobierno Maduro? También tiene las llaves para abrir el capítulo del supuesto narcotráfico de las FARC en medio de las conversaciones de La Habana. Noticias Caracol conoció que esas preguntas rondan las líneas de investigación de las autoridades norteamericanas en desarrollo de las pesquisas derivadas de la anunciada colaboración del sobrino de Iván Márquez. Pero estamos viendo, Juan David y televidentes, el capítulo judicial de esta historia, pero hay otro capítulo, el diplomático. La súbita captura con fines de extradición de Santrich el pasado 9 de abril enfrió las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. Aunque ninguna autoridad lo diga y así nadie lo reconozca, hay una tensión latente. Juan Roberto, el enfriamiento entre Washington y Bogotá, especialmente en las agencias que tienen relación con el sector justicia, ya ha pasado por algunos desplantes. Esta es la historia.
Hace 42 días las relaciones entre la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y el alto gobierno colombiano no fluye. El detonante, todo parece indicar que fue el caso Santrich. En Palacio de Nariño todavía están incómodos porque nadie les informó sobre las andanzas del ex jefe guerrillero, ni sus presuntos nexos con carteles mexicanos y mucho menos su supuesta intención de traficar 10 toneladas de cocaína. Noticias Caracol conoció que la interlocución entre funcionarios norteamericanos y el Ministerio de Justicia es prácticamente nula y que la semana pasada, de manera inexplicable, se canceló una visita a Washington a la que estaban invitados fiscales y delegados del gobierno que tendrían reuniones con distintas agencias federales. A Estados Unidos le informó la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía sobre este súbito cancelamiento de última hora, pero no lo hizo el gobierno a través de los canales de siempre. Un staff de acompañantes y funcionarios norteamericanos se quedó esperando. ¿Desplante o paranoia? Hermano, las manos a la pared. Así desarmado. Al margen de esta ecuación diplomática, las autoridades norteamericanas continúan adelantando pesquisas sobre la posible obstrucción a la justicia que hubo en el caso Santrich. Me dicen que hay una vaina toda rara allí de un operativo para una detención para ti. ¿A mí? Sí. Además de esta interceptación, en la que un contratista de la Unidad de Protección alerta a Santrich sobre su inminente captura, hay otras investigaciones paralelas, pues hay indicios de que otros funcionarios de más alto nivel también estarían salpicados en un plan para torpedear el caso. ¡Abre la puerta! ¡Policía Nacional! La información contenida en 10 computadores y teléfonos de alta gama con datos sensibles, decomisados en 5 allanamientos simultáneos a la detención de Santrich, ya está siendo valorada por agentes federales. Por ahora, Estados Unidos aguarda expectante la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la solicitud de extradición de Santrich. La súbita suspensión del proceso causó roncha en la embajada norteamericana. Estados Unidos, Juan David, ya fijó su posición. El debate probatorio y las evidencias del caso se revelarán en una corte federal, no ante la JEP. En otras palabras, en los próximos días las autoridades norteamericanas solo enviarán a la JEP los mismos documentos que suelen enviar a la Corte Suprema de Justicia en todos los procesos de extradición. Y la revisión de los mismos, dicen ellos, será un asunto de forma y no de fondo sobre el expediente. Por ahora, esta es la cruda radiografía de un proceso penal con serias incidencias en las relaciones diplomáticas y que apenas está empezando su segunda fase. ¿Vienen más extradiciones o solicitudes de extradiciones? De cualquier manera, será el nuevo presidente de Colombia quien deba lidiar con semejante remolino judicial.